Pues estoy contenta porque son cosas del día a día, es un trabajo un poquito duro, pero divertido. He aprendido y aparte de aprender, pues es un dinero que te pagan. Es un trabajo que te llena muchísimo. Esa oportunidad me ha hecho más fuerte todavía. Aquí se aprende a compartir con la gente. Creo yo que irá la vida mejor para trabajar. El objetivo del proyecto Urban, del que es beneficiaria la ciudad de Torrent, consiste en la puesta en marcha de unas estrategias que, mediante un enfoque integrado de aspectos sociales, económicos, se consigue un desarrollo sostenible dentro de lo que es un barrio, y en este caso concretamente el barrio Chenillet. Dentro de esta iniciativa Urban se encuentra en el área temática el área de formación, y dentro del área de formación nos encontramos con el programa adaptado de formación y empleo. Este programa consta de 6 fases. La primera fase se inició en el año 2009 y en la actualidad estamos finalizando la 6ª fase. El objetivo es formar a personas desempleadas de este barrio. Es una formación teórico-práctica, quiere esto decir que tanto reciben una formación básica, general, específica de ciertas especialidades y al mismo tiempo ponen en práctica con su propio trabajo ejecución de tareas relacionadas con esta especialidad. Durante estas 6 fases hemos tenido especialidades de albañilería, de jardinería, atención sociosanitaria, peluquería, pintura, y se ha puesto en práctica en el propio barrio estas experiencias, que se pretende conseguir que puedan incorporar a su vida tanto formativa como vida personal una serie de conocimientos y tener más posibilidades para acceder al mundo laboral. Estos alumnos son alumnos trabajadores. Esto quiere decir que están percibiendo un salario mínimo interprofesional. En esta 6ª fase las especialidades son albañilería, jardinería y atención sociosanitaria. Me dedicaba pues al mercado ambulante, a lo que me salía. Un día me iba con otro a trabajar, un día hacía un medio a otro. De pronto me entero que había unos cursos de albañilería, me apunté en ellos, salí concedido en la lista y a raíz de ahí mi vida cambió. Estaba trabajando en los chalés, hacía chapuzas. Me enteré de este curso, bueno, me enteré por mi hija. Mi hija fue la que me metió, para que no estuviera aburrido en casa. Desde que estamos aquí, pues estamos aprendiendo las clases básicas, como todo, como lenguaje, matemáticas. Estamos haciendo como albañilería, tabicación, cómo se echa el material. Yo he aprendido de números, de leer, escribir, que era un ceporro. Se aprende aquí cosas que nunca se deja de aprender. La albañilería siempre se tiene que estar aprendiendo. Los alumnos que forman parte de este taller sobre todo tienen muchas inquietudes en lo que se refiere al campo de albañilería, porque les gustaría terminar el curso habiendo aprendido un oficio. Impartimos también formación básica en lo que se refiere a matemáticas y a lengua, que es también muy importante tener este tipo de conocimientos para formarlos como persona. En la especialidad de jardinería han puesto en práctica los conocimientos en trabajos realizados, pues lo que es el margen del barranco, las diferentes calles del barrio, actividades también en otras zonas del entorno. Los alumnos trabajadores que están aquí conmigo vienen desde una posición de estar parados. Yo me enteré de los cursos estos porque en mi casa, la verdad, pues no entré nada, porque tengo 3 hijos, los tengo en paro, no trabaja mi marido, no trabajaba nadie, y decidimos apuntarnos. Pues mi situación era bastante mala, mi marido estaba parado, yo también estaba parada,
Y hoy en día el trabajo está muy mal y si uno no tiene estudios no puedes hacer nada. Y estos cursos son de formación de empleo y esta vez, gracias a Dios, pues he salido. Los alumnos trabajadores de Urban, en parte de jardinería, realizan actividades y trabajos como cualquier tipo de cuadrilla de jardinería. Todo muy práctico. Aún así, sí que tienen clases teóricas en un aula, con la pizarra, con vídeos. Hemos aprendido de cómo se llama cada planta, de los árboles, o sea, de jardinería, cosas que nunca pensaba que iba a hacerla. Te enseñan toda la clase de plantas, de naturaleza y te recuerdan lo que es leer, escribir, las matemáticas y sobre todo la informática, porque hoy en día todo se mueve por informática. Es bastante entretenido y hay trabajo, que eso es lo que buscamos, un trabajo. Y estoy contenta de estar aquí. Y la especialidad de atención sociosanitaria han realizado prácticas en el propio centro y finalmente su práctica se lleva a cabo en diferentes residencias del municipio de Torrent, así como en diferentes domicilios, porque hay una atención domiciliaria. Consiste en cuidar a las personas dependientes en el domicilio. Les impartimos tanto formación teórica como práctica de la especialidad, como además formación básica. Los alumnos que estaban en sus casas muchos años, la mayoría en el paro, con la autoestima por los suelos, este trabajo la verdad es que les ha mejorado su calidad de vida muchísimo, les ha dado una perspectiva de lo que es la sociedad, de la búsqueda de empleo, de cómo pueden seguir formándose, les ha dado unos buenos hábitos, les ha enseñado cosas útiles para la vida diaria, no solamente de la especialidad. Atender a personas dependientes es un trabajo durísimo, pero también es muy gratificante si tienes vocación. Te llevas problemas a casa, pero también te llevas muchas satisfacciones. Es duro, porque no es fácil, es difícil, pero compensa mucho, te llena mucho. He tenido un grupo de alumnas que han hecho que para mí la docencia, que es lo que me encanta, sea más todavía. Se han dado cuenta que valen muchísimo, han descubierto que la especialidad sociosanitaria, que quizá no pensaban que les fuera a gustar por el miedo que te da siempre el atender a nivel de higiene personal, alimentación, etcétera, a los mayores les iba a gustar y se han dado cuenta de que sí, de que les encanta, que es vocacional. Inclusive tenemos una alumna que comentaba que estaba devolviendo a través de ellos lo que a sus padres no había podido darles. La oportunidad que yo he tenido es lo que no he podido dar a mis padres, que el trabajo de asistente sanitaria, sociosanitaria, me ha dado esa oportunidad para poder llenarme con la gente que yo quiero mucho, que son los mayores. Además de la formación propiamente del programa didáctico que está establecido y regulado, lo que se ha intentado es incluir en ese programa unas actividades complementarias formativas. Por ejemplo, una salida en barca por el Parque de la Albufera. Durante estas 6 fases, de 6 meses de duración cada una de ellas, estos alumnos trabajadores, han recibido una formación, pero haciendo un balance, un repaso desde que se inició, yo creo que me quedaría con la compensación de haber entregado esas habilidades y esa
esas potencias que podrían tener para salir no solamente al mundo laboral, sino a la propia vida. Este es un proyecto en el que hay mucha gente implicada, muchos recursos, y si todo esto sirve para que solamente unas pocas personas logren cambiar su vida y insertarse en el mercado laboral, pues valdrá la pena. Transmito mi agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible que esto haya podido existir y que pueda haber una continuidad. Esas personas, en primer lugar, el equipo docente, que es el que está día a día con todo este alumnado. Estoy muy contenta con este grupo de alumnos de albañilería porque muchos de ellos no habían trabajado en este campo y han desarrollado destrezas y habilidades. Y quién sabe, lo mismo un día me los encuentro construyendo hogares para los ciudadanos de Torrent. Son muy buenos trabajadores y yo creo que profesionalmente van a salir siendo unos jardineros. Es muy satisfactorio que después ves a los alumnos por la calle y los más conflictivos son los que con más alegría te saludan y te cuentan: oye, que voy ahora a trabajar en esto, Blanca, me acuerdo de ti en estos momentos. Yo me quedo con las personas porque son capaces de conseguir lo que se propongan. Yo quiero a las personas y yo quiero al Urban. Y me gustaría que continuara otro programa como este para ayudar a las personas que viven aquí. Me encantaría. Y por supuesto todos los técnicos municipales que han participado. Desde el Ayuntamiento de Torrent hemos considerado que era prioritario colaborar y priorizar en las actividades que se desarrollaban desde el Urban. Hemos continuado con las actividades formativas, con la transformación urbanística y sobre todo con la transformación social. Fruto de esa colaboración y de esos programas formativos vemos que han tenido una aplicación real y hoy en día contamos con este muro que ellos mismos han construido y que ellos mismos cuidan. Por lo tanto, el Urban va cumpliendo sus objetivos, que es transformar socialmente este barrio. Y sobre todo a los alumnos que han participado durante estas 6 fases, que continúen y tengan ilusión por formarse y labrarse un futuro. Porque sí, básicamente planta es una planta, pero es que no es plantar la planta. Es saber sus raíces, de dónde viene, su origen, y la verdad que estoy muy contenta. Somos unos buenos amigos todos, nos llevamos todos muy bien, y con el profesor también. O sea, nos queremos del tiempo que estamos aquí, pues como llevamos ya 4 meses juntos, pues nos hemos cogido más cariño. Hay muchos compañeros que vale la pena estar con ellos porque cuando los quieres tener, los tienes al lado. Valoro más mi barrio porque aparte que estoy trabajando en este barrio, que es el mío, lo valoro más porque somos una persona que cuidamos las cosas que hacemos. Y a veces me río porque mi sobrino dice: tía, ¿eres enfermera? Digo, no soy enfermera, ojalá. Y me siento dentro de mí, estoy muy contenta, a menos que mi sobrino vea que estoy haciendo algo, soy útil. No quiero que se acabe.